Y ha llegado el día miércoles de mitad de semana, con buenas energías, con buen ánimo para comenzar. Un día más, Dianita querida, el fútbol no se dio. Así es, Robert. Buenos días a nuestros televidentes. Gracias por acompañarnos en una nueva jornada. En efecto, no logramos el empate ni el triunfo que esperábamos. Sin embargo, creo que los chicos nos han entregado mucho más de lo que pedíamos. Realmente hicieron un muy buen papel. El país estuvo contento. Bueno, ayer yo le dije, con el empate era suficiente, era complicado. Claro, y yo también le dije ese golcito. Senegal iba con todo, lamentablemente no se dieron las cosas, así es, solamente fútbol. El principal titular de Día del Comercio que ha llegado a nuestra mesa de trabajo dice justamente alusivo al fútbol. Ánimo Ecuador, pese a todo, siempre nos levantamos. Mire nomás, así el principal titular del Diario Comercio, usted lo puede pedir en su edición impresa en todo el país. Y comencemos ya. Arrancamos ya de inmediato con las noticias. El primer mandatario Guillermo Lasso convocó oficialmente a la consulta popular misma que contará con 8 preguntas. Y ahora es el Consejo Nacional Electoral que deberá organizar el referéndum que coincidirá con las elecciones de este 2023. El presidente de la República firmó un decreto ejecutivo que ordena al Consejo Nacional Electoral organizar el plebiscito. Esto luego de que la Corte Constitucional negara las últimas 3 preguntas enviadas por Guillermo Lasso. Finalmente, la consulta ciudadana queda conformada de 8 preguntas en relación a 1. Extradición en delitos relacionados al crimen organizado internacional. 2. Creación de un consejo fiscal. 3. Reducción del número de asambleístas. 4. Reducción de movimientos políticos. 5. Eliminar la facultad al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de designar autoridades. 6. Modificar la designación de consejeros de participación ciudadana. 7. Incluir un subsistema de protección hídrica. Y 8. Generar compensaciones por servicios ambientales. Las otras 3 preguntas que fueron rechazadas por la Corte buscaban lo siguiente: destinar los valores comisados por delitos vinculados al crimen organizado a programas de educación, añadir un artículo tipificando el delito de extorsión organizada en el Código Orgánico Integral Penal con una pena privativa de libertad de 7 a 10 años de cárcel. Y el tercer punto buscaba la ampliación de un incentivo tributario a quienes emplean a personas mayores de 45 años. En la forma, en la redacción, tanto de la pregunta como de los considerandos, la Corte Constitucional encontró observaciones. Por tanto, las preguntas no pasan. Ahora, claro, la Corte Constitucional realiza una observación final en la sentencia señalando que, o exhortando al presidente de la República a que presente estas preguntas vía Asamblea Nacional, ¿no? A través del proceso como tal de proyectos de ley. Informó Valeria Navarro. Y tras una resolución de la Corte Constitucional, el presidente de la República podría enviar a la Asamblea una reforma, esta parcial a la Constitución, para que se incluya a las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad interna del país. La Corte Constitucional dio luz verde al presidente de la República para que envíe a la Asamblea una reforma a la Constitución con el objetivo de que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en la seguridad interna del país. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea no considera necesaria esta medida tras señalar que la ley del uso legítimo de la fuerza ya permite su colaboración. Las Fuerzas Armadas tienen ya el uso legítimo de la fuerza, pueden realizar el control de armas, municiones y explosivos en las fronteras, en el interior del país, en el interior de las cárceles. Las Fuerzas Armadas pueden garantizar el orden también en nuestros espacios aéreos y en nuestros espacios acuáticos. Es decir, ya tiene facultades para hacer un aporte significativo en el combate a la delincuencia. Para mí, esto es una muletilla más para intentar justificar la ineficiencia del gobierno para enfrentar de manera contundente la grave crisis de inseguridad. Pero desde la bancada oficialista se recuerda que dicha participación de los militares se limita en ciertas situaciones a los estados de excepción. Es necesario que pueda actuar porque también el Ejecutivo tiene un limitante en dictar los estados de excepción. No se puede dictar los estados de excepción todo el tiempo. Existen justamente unas causales específicas para establecer un estado de excepción y la Corte Constitucional en algún punto puede decir ya no más
estados de excepción y no podemos contar con esta colaboración necesaria de las Fuerzas Armadas. Para el presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez, reformar la Constitución es un proceso engorroso que no brindaría soluciones inmediatas. Un proceso de reforma parcial va a llevar muchísimo tiempo. Posiblemente el presidente ni siquiera vea los resultados de este proceso, ya que terminaría su periodo. Finalmente, la decisión quedará en manos del primer mandatario. Él deberá decidir si envía un proyecto reformatorio o no, informó Valeria Navarro. Una vez oficializado el pedido de consulta popular, el Consejo Nacional Electoral confirmó que esta se realizará con las seccionales del próximo 5 de febrero. Lo primero que se hará será aprobar el plan operativo y presupuesto, que podría ser de $20 millones. Está donde tú estás y para ello Una vez que los miembros del Consejo Nacional Electoral CNE ya tienen en sus manos el decreto ejecutivo con el pedido de la convocatoria, consulta popular y referéndum, empieza a correr los tiempos. De acuerdo a la ley, en cuanto somos comunicados, tenemos 15 días para convocar al proceso electoral de consulta popular y 60 días para ejecutarlo. Podemos hacerlo antes de los 60 días. Lo que no podemos es pasarnos un día más de los 60. Estaría entrando conjuntamente con el proceso del seccionales del 5 de febrero. La intención de los consejeros era que la propuesta se realice conjuntamente con las seccionales, precisamente para bajar costos. En un principio se hizo un cálculo de unos 20 millones, de todas maneras un valor real, y ya con toda la información de las áreas operativas conoceremos en las próximas horas. El primer paso será aprobar el plan operativo electoral de la consulta. Como por ejemplo el área de tecnología, tiene que preparar el sistema también para hacer el escrutinio de la consulta popular, temas como la promoción electoral del sí y del no, todos esos temas, hacer conocer a la ciudadanía las preguntas. A pesar que no eran notificados, ya estaban sobre la marcha, por lo complejo que puede resultar el proceso. ¿Cómo se elaborarían las actas? La posibilidad de que existan procesos de reconteo, y eso va a complicar en un momento dado de cómo se va a llevar la información para que sean abiertas las urnas. Intención de consultar a los ecuatorianos, que ahora sí es un hecho, informó Héctor Romero. Gracias siempre por acompañarnos en la mañana. Con 100 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional derogó la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal por motivo de la pandemia del COVID-19. Durante el debate se produjeron insistentes, que casi terminan en golpes con los legisladores de Pachacutic y también de UNES. Veamos. Señores asambleístas, por favor, ocupar sus curules. Casi en el pleno de la legislatura se van a los puños entre asambleístas de Pachacutic y de UNES. El problema, principalmente entre Salvador Quispe y Blasco Luna, se dio cuando se discutía en el debate sobre quién tuvo la culpa de la aprobación hace un año de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19. Este proyecto de ley que le mete la mano al bolsillo de los ecuatorianos y la bancada de la Revolución Ciudadana, conjuntamente con el gobierno, se abstuvieron para que no se niegue y se archive. Esa es la verdad que tiene que saber el pueblo ecuatoriano. De su parte, Viviana Veloz argumentó que de ellos no dependió aprobar dicha normativa, sino más bien quisieron archivarlo. Nosotros votamos a favor de la moción del legislador Esteban Torres. Negamos ese proyecto de ley en materia económica urgente. Lejos ya de la entrada en vigencia del cuerpo legal en noviembre de 2021, se señaló que derogarla brinda algo de justicia al pueblo ecuatoriano. Recordemos qué se hizo en esa reforma. Se incluyó el cobro del IVA a los artesanos, las deducciones a la clase media, deducción de los gastos de su familia, en vestimenta, en educación, en alimentación, en salud. Ni siquiera dejaron la deducción por salud. Todo se le quitó a la clase media. A pesar de la derogación, también se explicó que con o sin veto del presidente de la República, los efectos de la eliminación de la normativa no entrarán en vigencia de forma inmediata. Es decir, que con esta derogatoria, mis queridos compañeros y amigos, no se va a poder regresar
a lo anterior. Culminado el debate, se procedió a la votación, quedando aprobada la derogatoria de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal con 100 votos afirmativos, 0 abstenciones y 13 negativos pertenecientes al bloque oficialista. Informó Javier Rosero. Y el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 124 votos acoger las resoluciones y notificaciones del informe no vinculante a la proforma presupuestaria. La resolución deberá ser notificada al presidente de la República y al ministro de Finanzas. Durante las intervenciones se explicó para el 2023 existe una reducción de 14,7 millones de dólares contemplados para salud, educación y seguridad. Jorge Glass podría regresar nuevamente a la cárcel. Todo podría depender de que el gobierno nacional apele la medida cautelar otorgada por un juez de Santo Domingo que le favoreció con la prelibertad. De acuerdo al constitucionalista Salim Saidán, el magistrado no actuó pegado a la ley. Veamos. La historia se podría repetir en el ex vicepresidente Jorge Glass, y tal como ocurrió la primera vez que tuvo que regresar a la cárcel tras un polémico habeas corpus que lo dejó en libertad por 40 días. Esta vez no se descarta esa posibilidad, porque también se habría mal utilizado la justicia. Y le digo que es confuso porque lo que ordena este juez Curipayo, ¿sí?, es algo que se suele disponer cuando se resuelven los habeas corpus. Que se ordena, además de la liberación de Jorge Glass, la presentación una vez por semana en la penitenciaría del Litoral, también la prohibición de salida del país, ¿sí? Supongo yo que son medidas alternativas a la privación de libertad. Eso es muy típico en habeas corpus. Lo que sorprende es que se haya ordenado como una medida cautelar. Al constitucionalista Salim Saidán además le llama la atención que la medida cautelar se dio para evitar una violación de derechos o detener la que se estaba produciendo. Sin embargo, el juez de Santo Domingo, Emerson Curipayo, no sería competente. La regla de la competencia en garantías jurisdiccionales es generalmente donde se produce la vulneración, ¿sí?, donde está el privado de la libertad. Y en cualquiera de esos escenarios uno no comprende por qué se presentó en Santo Domingo. Yo no veo competencia de ese juez para ordenar una medida cautelar a favor de Jorge Glass. César Montúfar fue parte acusadora contra Glass en sobornos. Se muestra indignado con lo ocurrido. Llama la atención que el SNAI, que la Procuraduría General del Estado, no hayan alertado al país que estaba ocurriendo esto. Lo único que hubo fue, con una falta total de transparencia, un comunicado informando que ya se había emitido una boleta de excarcelación y que se iba a ejecutar. La recomendación es una sola, que el gobierno nacional apele esa medida cautelar. La incompetencia es causal de nulidad de un proceso constitucional. Aquí estamos hablando de una persona que de ninguna manera ha sido declarada inocente, que tiene 2 sentencias ejecutoriadas, que no ha devuelto un solo centavo al Estado ecuatoriano. Glass tiene 2 sentencias en firme en sus hombros, una de 8 años por cohecho y otra de 6 por asociación ilícita. Informó Héctor Romero. Es momento de... Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Más de 700 casos de acoso y violencia contra la mujer reporta el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, esta cifra puede ser mayor debido a que muchas no denuncian por miedo a perder su empleo. Vean ustedes estos datos y las historias. La violencia contra la mujer no solo se reporta en la casa o en las calles, también existe en los lugares de trabajo. Pero, ¿cómo se manifiesta? Estamos hablando de acoso, estamos hablando de que si desean un ascenso en caso de las policías y militares, hay problemas de sexualidad con sus superiores, estamos teniendo problemas en que no se respetan los procesos de gestación, de maternidad, de lactancia. Muchas reciben constantemente comentarios sobre sus cuerpos y su intimidad. Algunas han recibido ofertas sexuales o citas a cambio de ascensos o estabilidad laboral. Y los casos van en aumento. Desde la vigencia de la ley integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, se han atendido 739 trámites. Pero asambleístas que investigan la aplicación de la ley para erradicar la violencia contra la mujer aseguran que el número podría ser mayor, que muchas no denuncian por miedo a perder sus empleos.
No podemos seguir hablando de forma general cuando estamos hablando de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Tenemos que ser muy específicos, tenemos que tener protocolos, tenemos que tener un mapeo en qué provincias, en qué cantones, en qué lugares se están cometiendo justamente más actos de violencia contra niñas, mujeres y adolescentes. Pero las mujeres que trabajan en la calle son mucho más vulnerables. Las campañas de socialización no pasan de ser a través de redes sociales y servidores públicos que tienen el privilegio de tener el acceso a los mismos, pero no se habla de la realidad, no se habla de las mujeres, niñas indígenas, no se habla de aquellas mujeres que están empobrecidas. Las asambleístas ven con preocupación la falta de articulación de instituciones para compartir información necesaria. El ministerio que me digno en dirigir no comparte con el INEC, Fiscalía o Sistema de Justicia información sobre denuncias por violencia en los lugares de trabajo. Sin embargo, mantiene los registros que puedan utilizarse para fines legales. La investigación de la aplicación de la ley para erradicar la violencia contra las mujeres sigue en curso. Este es solo uno de los múltiples ejes que abarca dicha norma, informó Valeria Navarro. Puedo contarles que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos es la nueva entidad gubernamental que tendrá como objetivo erradicar la violencia de género. El trabajo pues partirá con el apoyo de un registro único de violencia que recopila la información sobre víctimas de maltrato. Mediante decreto ejecutivo 608, el presidente de la República, Guillermo Lasso, dispuso la creación del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, entidad encargada de la creación de políticas públicas encaminadas a erradicar la violencia de género contra la mujer. Estamos pagando una deuda histórica de anteriores gobiernos con nuestras niñas y nuestras mujeres. Paola Flores será la autoridad al frente de esta cartera de Estado, cuyo trabajo inmediato es la ampliación de puntos violetas, espacios que receptarán denuncias. Se abrirán los servicios en las 24 provincias del país, donde se brindarán servicios en garantía de los derechos de quienes viven violencia intrafamiliar y de género. La principal herramienta del ministerio es el Registro Único de Violencia, una base de datos que guarda información sobre mujeres que han sufrido algún tipo de maltrato. Tendremos un historial de las víctimas, sus datos, nivel de educación, si tiene empleo, si recibe el bono, si ha puesto denuncias, si tiene juicios de alimentos, quién es su pareja, qué hace. Toda esta información nos permitirá evaluar el nivel de riesgo para actuar con rapidez, prevenir un femicidio o definir qué atención debe recibir la víctima. Esta herramienta se elaboró con el aporte de Iniciativa Spotlight, financiado por la Unión Europea e implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este es un instrumento de información nacional unificado, cuyo propósito es caracterizar la problemática y articular la información generada por diversas instituciones. En la herramienta se espera además recopilar datos que permitan posteriormente crear un sistema de alerta que prevenga a las mujeres sobre los tipos de abusadores y cómo identificarlos. Una herramienta de prevención, en particular para prevenir la repetición de violencias de la parte de perpetradores. El trabajo articulado entre organismos internacionales y el gobierno busca reducir los índices de violencia de género contra las mujeres y niñas en el país y aportar con procesos eficaces para reparar a las víctimas que han sido violentadas. Con la realización de Paola Castillo, informó Ismenia Solórzano. Y tras el hecho violento registrado en el hospital de Chone, directivos y administradores de clínicas privadas y hospitales públicos del país se preguntan cómo mejorar la seguridad de sus centros médicos sin contar con el presupuesto adecuado. Doctores y enfermeros reconocen que ahora trabajan con temor por el accionar delictivo. Alarma nacional provocó la imagen del personal médico utilizado como rehén en el hospital de Chone el pasado domingo, luego de que hombres armados entraran con el propósito de terminar con la vida de alias Cara Sucia, quien era paciente de esta casa asistencial tras ser baleado un día antes en otro lugar.
Pero este no es el único caso donde miembros de organizaciones delictivas han ingresado a clínicas y hospitales para rematar a balazos a su blanco, quien no murió en el lugar de los hechos. Recordemos, por ejemplo, que el 5 de mayo del 2021, 5 sicarios vestidos de policía ingresaron a una habitación de una clínica en Guayaquil, asesinando a tiros a una paciente. Este tipo de hechos violentos mantienen asustados a los trabajadores de la salud, que ya han advertido sobre su vulnerabilidad ante las bandas criminales. La poca seguridad que tenemos en los hospitales, porque somos unos guardianes con tolete, que ante esta situación creo que son los primeros que corren, entonces estamos desprotegidos. Que el personal que está encargado de la seguridad, ¿qué hace si no porta ni un arma? ¿Qué hace? ¿Cómo puede frenar? Es la pregunta. Tras el último suceso, el Ministerio de Salud envió un comunicado que indica que reforzarán los mecanismos de seguridad. Sin embargo, no especifica cuáles, cómo y con qué presupuesto. Para conocer los detalles, solicitamos su vocería al respecto, indicándonos esta cartera de Estado que la seguridad de las instituciones públicas es competencia del Ministerio del Interior, al cual trasladamos las mismas inquietudes previas, esperando la contestación respectiva. Los representantes de la Federación Médica Ecuatoriana y del Colegio de Médicos del Guayas resaltan que sus pedidos al gobierno de más seguridad en entidades médicas no han obtenido respuestas positivas. Ya de diagnóstico estamos cansados. Hay promesas, palabras. El doctor Edgar Lema, quien en el pasado estuvo a cargo de una clínica privada, explica que el monto que se debe tener para contar con seguridad adecuada es muy alto y que no todos tienen los valores necesarios. Estos guardias son caritos, $5,000 o $6,000 el turno, 24 horas al mes. Si usted tiene 6 o 5 puertas, puede ser que se esté gastando 30 a $35,000 mensuales en seguridad. Informó Maite Morán. Los prófugos de la penitenciaría del Litoral fueron recapturados en el sector de Viche, esto es el cantón Quinindé, allá en Esmeraldas. Los ecuatorianos cumplían una sentencia por el delito de asesinato. Los dos compañeros de celda el pasado 16 de noviembre lograron evadir los filtros del centro penitenciario Guayas número 1 y alcanzaron la libertad. Por 13 días gozaron de ser libres. Durante este tiempo se escondieron en un sector de la parroquia Viche, donde según el seguimiento de las unidades de inteligencia e investigación de la policía, continuaban delinquiendo. Estos ciudadanos se habían estado dedicando al robo, a mal uso de armas de fuego. Tenían en su poder un camión con reporte de robo en la provincia de Manabí. En el vehículo los uniformados encontraron armas de fuego, es decir, los angelitos salieron con toda la fuerza para seguir haciendo daño a la sociedad. El evadirse de un centro de privación constituye un nuevo delito, se les tiene que exponer a una audiencia y obviamente eso sumará algunos años a su condena. Estaban sentenciados a varios años de cárcel por el delito de asesinato. Tras legalizar la recaptura, fueron devueltos a la penitenciaría del Litoral. A los amigos les duró 2 semanas caminar libremente, mejor dicho, delinquir abiertamente, sin miedo ni temor. Estas personas se evadieron de la justicia no para tratar de pasar tranquilos, sino para seguir delinquiendo. Mientras 2 sujetos fueron detenidos en un barrio del cantón Muisne, están acusados de extorsionar a tiendas, bazares, restaurantes, es decir, a unidades económicas. Los sujetos fueron reconocidos plenamente por los afectados, además cargaban algunas evidencias de la presunta actividad a la que se dedicaban. Encontrándole en su poder, en la parte de la cintura, una arma de fuego, al otro ciudadano $90. Operativos que cuentan con el respaldo legal del estado de excepción que rige en la provincia fronteriza, informó Iván Casamen.